Palabra viva. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Y dice la palabra así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo ayude a desarrollar este tema. Y fíjense lo siguiente: tenemos que definir bien si somos o no somos pueblo de Dios. Ahora mismo hay mucha ligereza en cuanto a decir yo soy cristiano. Y ser cristiano tiene sus condiciones. No solamente el que va, me perdonan los que nos visitan por primera vez. No todo el que va a un templo cristiano es cristiano. Podemos haber cambiado religiosamente de una iglesia a otra. Y vamos a ver por la palabra lo que Dios nos quiere mostrar para enseñarnos, como dijo el pastor Francis, discipularnos respecto a qué es ser pueblo de Dios, qué es ser cristiano. A nosotros nos llamamos cristianos por primera vez en Antioquía. Eso, si quieren, pueden buscarlo en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. Y nos llamaron cristianos porque, lógicamente, nos parecíamos a Jesús, a Cristo. Si usted sigue a alguien, los indican como que usted es de esa persona. Caminaban como Él, hablaban como Él, se comportaban como Él. Y como consecuencia, llegaron a llamar a los primeros discípulos, los llamaron cristianos. Ahora, tenemos que definir y ver qué significa linaje. Vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es ser linaje. Linaje es una raza o una descendencia especial. Usted puede ser del linaje de los reyes de Inglaterra, puede ser de los reyes de España, donde ha reinado, pero nosotros somos del linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores.
que no es cualquier cosa. A veces tomamos en poco y nos menospreciamos cuando nos llaman cristianos, nos llaman evangélicos, no sabiendo que es una honra para nosotros muy grande el que nosotros podamos ser llamados cristianos, ser seguidores de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice luego la palabra que nosotros fuimos escogidos. Vamos a analizar ese texto. Dice, somos linaje escogido. Si nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 1, verso 4, vamos a ver. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir que Dios es omnipotencia. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos ya santos delante de Él. Porque somos una nación santa, apartada. Amén. Dice también que somos un real sacerdocio. Real sacerdocio es por el que le servimos al rey. Nosotros le servimos a un rey. Sacerdote quiere decir que es la persona que enlaza, es un puente. En el antiguo pacto, los sacerdotes ministraban el pueblo y tenían comunión con Dios a través de ese sacerdote. Si ese sacerdote estaba en pecado, pues automáticamente el pueblo se quedaba en pecado. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, vamos a ese libro. Vamos a leer del verso 22 en adelante. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, su vida era efímera. Ellos no podían seguir continuando en el sacerdocio porque eran personas. Dice, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes de los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Denle un aplauso a Jesús, porque Él es merecedor
de toda gloria, de esa honra, de alabanza, de exaltación. Él fue una vez y para siempre, para que nosotros, a través de Él, tuviésemos entrada al trono de la gracia. Ya usted no necesita de una persona que interceda por usted. Usted puede hacerlo a través de Jesús. Porque Jesús vive, dice, vive continuamente intercediendo por nosotros. Es decir, que aún el sacrificio de Jesús aún permanece. Porque Él murió y ascendió y aún intercede por el Padre, por todos nosotros. Amén. ¿No cree usted que es una honra grande servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Ya? Pues, si se lo da, déselo. Ok. Ahora vamos a ver qué somos nosotros en nuestra relación con Dios. Primero, somos sus hijos. ¿Quiénes saben que somos hijos de Dios? Amén. Vamos al libro de Juan Evangelio, capítulo 1. Del verso 11 al 13. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que ser hijo de Dios tiene su condición. Penosamente, muchos nos llamamos hijos de Dios sin cumplir con esta condición. Si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no cumple con esta condición. Porque dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio las potestades, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que todos somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios, pero hijos de Dios tienen una condición. Y es que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Penosamente la religión nos enseña otras cosas. Pero esa es la verdad. Amén. Seguimos viendo la relación nuestra con Dios. Vamos a Primera de Juan 3:12. Yo voy a usar un término que usó el pastor Fernández la semana pasada. Dice, vamos a dar una dosis de biblina. Sí, así nos dijo él. Ok, entonces dice, en Primera de Juan, dice, capítulo 3, verso 1 y 2. Verso 1 y 2, no 3:12, 1 y 2. Hubo un error ahí arriba.
Ok, leemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿No cree usted que esa es una promesa preciosa? De que nosotros seremos transformados en un cuerpo y seremos tal como es Él. Lo veremos tal como es Él. Esa es la relación nuestra como hijos de Dios. Ahora, somos amigos de Dios. El pastor, mientras presentaba el culto, usó este texto. Juan 15:15. Juan 15:15. Donde dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Acaso cree usted que es poca cosa que el Señor lo tenga a usted como amigo? Un amigo tiene una relación íntima. Y esa es la relación que nosotros debemos de tener con Jesús. Y Él nos dio la potestad de que nos consideremos amigos de Él. Somos ciudadanos del reino. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versos 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Amén. ¿Usted acepta eso? Qué bueno. Ok, ahora vamos a ver. ¿Cuál es mi llamado? Mi llamado. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la palabra así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos entender, o para que el pueblo pueda entender lo que es andar en la carne y andar en el Espíritu.
Si vamos al libro de Gálatas 5:19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted vio la lista, qué amplia es. Lo que es andar en las obras de la carne. Muchas veces nosotros no entendemos cuáles son las obras de la carne. No somos enseñados de que no debemos de practicar tales cosas. Porque es verdad, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a esto. Porque si usted está en Cristo Jesús y practica una de estas cosas, ya usted sabe que no heredará el reino de Dios. Nosotros no tenemos ninguna condenación. No hay condenación para nosotros. Siempre y cuando nosotros andemos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Es decir, que si nosotros andamos conforme al Espíritu, entonces nosotros sí no tenemos condenación. Si nosotros caminamos así. Si usted no se enemista con su hermano por cualquier cosa, con su hermano en la fe, no estoy hablando con hermano en la carne, estoy hablando con hermano en la fe. Si usted no tiene ninguna rencilla con ninguno de ellos, si usted es una persona perdonadora, que sabe perdonar y olvidarse de, porque muchos perdonan pero no olvidan. No, yo te perdono, pero, quítale el pero, yo te perdono. No importa cuál fuera el agravio. Amén. Ok. Estoy crucificado con Cristo. En Gálatas 2:20, yo creo que ese versículo lo conocemos todos casi de memoria. Gálatas 2:20. Y dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entendemos nosotros lo que significa
este versículo bíblico. Que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Es decir, que nosotros hemos llevado a la cruz juntamente con Él todos nuestros pecados, todas nuestras ansiedades, para vivir ¿cómo? Para vivir para Él, porque dice, y ya no vivo yo, ya yo, lo que era, ya yo moría lo que yo era. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo hago ahora, lo hago en la fe de Él. Porque Él pagó en la cruz para que yo tuviese libertad, para que yo fuese libre del pecado y para que yo pudiera entrar libremente al trono de la gracia, como leímos anteriormente. Si Él no va a la cruz, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Nosotros nos crucificamos juntamente con Él. Es decir, quitamos todo lo que tú eras la vieja vida. Es decir, ya no vivo yo, quiere decir que ya yo he muerto. Ya yo he muerto conjuntamente con Él. Mi vida está escondida en Él. Y por tal razón no vivo yo. El que vive es Cristo en mí. Y las cosas que Cristo hace, esas son las que yo debo de hacer. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros, como cristianos, nos manejamos. Mucho cuidado. Como decía el pastor Andrés, debemos de ser ejemplo. Usted como cristiano debe de ser ejemplo para los otros que no conocen a Cristo. Y penosamente, me atrevería a decirlo, que ahora mismo usted no diferencia bien quién es un cristiano convertido, genuino, y quién es un cristiano de la secreta, como dicen. Es penoso decirlo, pero es lo que vemos. Tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que, si somos, somos, y si no somos, no somos. No podemos ser tibios, como decía el Señor. A los tibios, ¿qué va a hacer Él? Lo va a vomitar de su boca. Es decir, que nosotros debemos de ser firmes, fervorosos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos, como ya le decía, somos sal de la tierra y somos la luz del mundo. Vamos a Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Se usa la palabra, la sal, porque la sal es un preservante. Si usted, bueno, aquí hay muy pocas personas mayores, pero yo viví la época en que la sal, la carne se salaba para que se mantuviera sin putrefacción. Es decir, que la sal era un preservante. Así mismo Jesús hace la alegoría con esto, porque nosotros somos los que preservamos la palabra de Dios. Nosotros somos los que preservamos el Evangelio. Nosotros somos los que hacemos que la palabra de Dios corra. Que cada día más personas tiendan a querer ser como nosotros. Ser luz del mundo, una luz que brilla, no una tiniebla. Amén. Hay muchos aplausos hoy porque yo sé que no está fácil la cosa. Pero nada, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice que soy una nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17 podemos verla. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir que cuando venimos al Señor, nosotros dejamos detrás, damos la espalda a todo lo que nosotros hacíamos que no agradaba a Dios. Todas esas malas acciones que hacíamos porque a veces por ignorancia. Una vez usted esté en Cristo, ya eso usted no lo puede mencionar más. Porque ya usted es una nueva criatura. Y lo nuevo es nuevo. Usted no puede decir a un carro de 2020 a esta fecha que es nuevo. Un 23 o un 24, sí, ya. Los 24 que vienen ahí. Ese es nuevo. Pues así somos nosotros. Nosotros somos hechos nuevos, hechos según Dios. Es decir que todo lo que usted hacía, ya olvídese de eso. Lógico, el enemigo va a seguir siendo, porque dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted le abre la puerta, entonces él va a entrar. Si a usted le gustaba jugar caraquita o le gustaba jugar de ese tipo de cosas de lotería, y usted pasa en una lotería, o usted tiene que comprar algo que pasa muy frecuente. Que ahora las bancas venden de teléfono, recargas. Entonces, ahí es que muchos cristianos, como dicen vulgarmente, macamos la soga. Y no se da cuenta de que si cuando usted sale de ahí, la persona que lo ve, un hermano que lo vea, no sabe si usted jugó un palé
o le puso una recarga a su teléfono. Entonces, hermano, sea sabio, sea sabio. Mejor no le ponga la recarga. Quédese sin teléfono. ¿Para qué? Para que no sea un mal testimonio y haga caer un nuevo creyente. Porque casi siempre es un nuevo creyente que te ve. No te ve un maduro, te ve un nuevo creyente y dice, mira, ya lo agarré. Y es el enemigo. Es decir, que tenemos que tener, por eso es que yo les decía, que nosotros como cristianos tenemos que sabernos conducir. Tenemos que saber cómo andamos, cómo caminamos. Porque es algo muy delicado. Si no menospreciemos lo que somos, apreciemos lo que somos. Cristo dio su vida, dio su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros no fuimos comprados a precio de dinero, sino de una sangre muy preciosa. Y le costó a él muchos latigazos, desmenuzar su cuerpo para que nosotros menospreciemos, tomemos por inmunda la sangre del Cordero. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este es un temita un poquito conflictivo. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Y usted dirá, ¿y cómo yo soy del mundo y no estoy en el mundo? Vamos a ver lo que nos dice Juan 17, en su versículo 14 y 16. Eso no lo he encontrado allá. Ok. Dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir que nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Cuando llamo mundo, no nos referimos a edificios y demás cosas, calles y demás. Nos referimos al sistema imperante en el medio. A eso es lo que llamamos mundo. Es decir, nosotros tenemos necesariamente que vivir en el mundo, pero no hacernos partícipes de las cosas del mundo. Porque si nosotros no estamos en el mundo, ¿cómo nosotros vamos a predicar el evangelio al que no lo conoce? Si nosotros nos retraímos, nos apartamos,
Ustedes por allá, la chumba, nosotros por aquí los que somos los meros. Nosotros tenemos que vivir en el mundo para poder llevar la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Es decir que por eso es que todavía permanecemos en el mundo. Ahora, el apóstol Santiago, en su capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Son algunas observaciones que le estamos dando para que nosotros como cristianos nos cuidemos. Cuidemos cómo caminamos. Porque sería muy mal para usted que Dios se constituya en enemigo suyo después que usted lo conoció. Después de haberlo conocido, se va al mundo, entonces automáticamente usted se constituye en enemigo de Dios. Como dice la palabra. Es decir, que nosotros debemos de caminar bien derechitos, bien rectos. Un cristiano no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 a 10. Fue la computadora. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Lo oímos? ¿Está claro? Usted sabe que una cosa es usted pecar por omisión y otra cosa es que usted practique el pecado. Usted puede como cristiano pecar, Dios lo libre. Porque abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Pero no porque tengamos a Jesús, que es nuestro abogado, vamos a estar entre yo peco, Jesús me perdona. Yo peco y Jesús me perdona. Es decir, que se convierta en una rutina de que para mí pecar no es nada. Pues mire, dice aquí que el que practica, el que hace eso, practica el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Él pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, este es un texto fuerte. Este es un texto para nosotros meditarlo. Aquí hay una enseñanza poderosa para que nosotros tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es lo que nos identifica a nosotros como cristianos? El amor. Dice en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios fue la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado o ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor de Dios fue derramado. ¿Usted sabe lo que es derramarse? Como usted está llenando un vaso y lo sobrepasa y se bota. Pues así nos dio Dios el amor. Derramó en nosotros el amor. Nosotros antes de conocer a Cristo no teníamos capacidad de amar. Era muy difícil que a usted, un hombre, le dijera, yo te amo. Muy difícil. Solamente después de usted conocer a Dios, usted conoce lo que es amar. Porque el Espíritu Santo lo pone en usted para que usted pueda amar y perdonar. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, dice, y les daré un corazón, y les daré un corazón y un nuevo espíritu, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es decir, que Dios a nosotros nos quitó el corazón de piedra que teníamos y nos dio un corazón de carne para que nosotros pudiésemos tener la capacidad de amar por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues el Espíritu Santo vive en nosotros y está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por ese Espíritu es que nosotros podemos manifestar las obras de Dios. Por eso es que podemos manifestar amor, gozo y paz. Paz en medio de adversidades. Usted a veces se pregunta, ¿y cómo yo tomo esto tan fácil con este tremendo problema que tengo? Y es el Espíritu Santo que le da a usted esa paz para que usted pueda confiar en Dios, que Dios es el que tiene, en definitiva, el que le va a resolver a usted su problema. El mundo no se lo va a resolver. Dios se lo va a resolver. Y ya para terminar,
Vamos a 1 de Timoteo 4, capítulo 12. Capítulo 4, verso 12. Dice, este es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo amado Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Es decir, esa es la recomendación que Pablo le da a su hijo Timoteo. Que sea ejemplo. ¿En qué? En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso mismo lo necesitamos nosotros, para que guardemos un testimonio limpio delante de todos los hombres y que la iglesia, que Jesucristo no tenga de qué avergonzarse, sino que cada día se sienta más orgulloso de haber muerto por una iglesia que es una iglesia que le sigue y que le sirve. Amén. Pues denle un aplauso a su Señor. Dios lo bendiga. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.